El aula principal de la Academia de Defensa Galáctica estaba diseñada para albergar a aproximadamente 300 estudiantes de 47 especies diferentes, lo que significaba que parecía menos un aula tradicional y más como si alguien hubiera intentado apilar acuarios, terrarios y muebles comunes en un solo espacio, esperando lo mejor. El profesor Clandatu estaba de pie en el podio, con los 4 brazos gesticulando dramáticamente mientras se sumergía en lo que solo podría describirse como un frenesí académico. Y así llegamos, anunció, con esa presunción especial que solo los profesores titulares dominan. Ante quizás el capítulo más ridículo de la historia militar, la espada. Pronunció la palabra espada como la mayoría diría moho o impuestos. En la enorme pantalla holográfica que tenía detrás, imágenes de diversas armas blancas giraban lentamente. Katanas, espadas anchas, cementerios, violadores, la colección de los mejores éxitos de la fase afilada y puntiaguda de la humanidad. Algunos estudiantes rieron entre dientes. La mayoría parecía aburrida. Era la 4ª hora de un martes, lo que en cualquier idioma se traduce como, por favor, que esto termine. Miren estas herramientas primitivas, continuó Clendu, entusiasmándose con el tema. Palos afilados para salvajes. En cuanto cualquier civilización desarrolla la metalurgia básica, la desperdician inmediatamente en afilar el metal. No para herramientas, claro está. No para la agricultura. No, lo afilan para pincharse unos a otros con él. Negó con la cabeza, con las crestas craneales estremeciéndose con lo que parecía ser una genuina decepción por el universo. La espada representaba todo lo retrógrado de las sociedades preespaciales, la cultura del honor, el combate ritual, la ridícula idea de que agitar metal cerca de los órganos vitales de alguien constituye superioridad táctica. En la última fila, Jake Morrison se removió ligeramente en su asiento. El movimiento provocó un distintivo sonido metálico que resonó por el aula como una campanilla. Varios estudiantes extraterrestres en asientos cercanos se giraron para mirar. Sus expresiones, o su equivalente, sugerían que acababan de notar algo extremadamente interesante o extremadamente preocupante, posiblemente ambas cosas. Jake permanecía completamente inmóvil, manteniendo lo que su instructor en la Tierra había llamado su rostro humano en reposo. Tenía 22 años, hombros anchos, como si los usara para hacer cosas, y poseía esa calma que ponía nerviosa a la gente precisamente por su calma. También era bastante llamativo que llevara 3 espadas, no objetos parecidos a espadas, no piezas decorativas, sino 3 espadas reales, funcionales, probablemente muy afiladas. Una katana colgaba de su cadera izquierda, sujeta de una forma que sugería que realmente sabía desenvainarla. Un sable de caballería estaba atado a su costado derecho, en ángulo para un desenvaine cruzado. Y en su espalda, entre los omóplatos, llevaba un cuchillo de combate que aparentemente había sido diseñado por alguien que pensaba que los cuchillos comunes eran demasiado sutiles. Y, en realidad, lo que el mundo necesitaba eran 45 centímetros de acero que pudieran usarse también como machete. El susurro comenzó en voz baja, como suele suceder, y luego se extendió por la sala de conferencias como un virus. Clenu, sintiendo que había perdido la atención de su público, se detuvo a mitad de un gesto. ¿Hay algo ahí?, preguntó lentamente, entrecerrando los ojos primarios mientras los secundarios escudriñaban la sala. Algo más interesante que la historia militar estaba sucediendo en mi clase. Los susurros cesaron. El silencio que los reemplazó fue, de alguna manera, peor. La mirada de Clendu recorrió las filas de estudiantes como un reflector buscando prisioneros. Cuando sus ojos se posaron en Jake Morrison y su ridícula colección de objetos medievales, todos los presentes en la sala pudieron ver el momento exacto en que el cerebro del profesor procesaba lo que veía. Sus 4 brazos se pusieron rígidos. «Kadaf», dijo Clantu, con la voz controlada de alguien que acaba de descubrir que el universo se burla personalmente de él. «Levántate», dijo Jake, poniéndose de pie. Las espadas vinieron con él, naturalmente,
porque así es como funciona el uso de espadas. Los sonidos metálicos del acero al moverse parecían anormalmente fuertes en el silencioso auditorio. Durante un largo instante, el profesor Clendu se quedó mirando. Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrir. Parecía una computadora intentando procesar una orden que violaba varias leyes fundamentales de la programación. ¿Son esas?, dijo. Finalmente lo logré. ¿Swords? ¿Lleva espadas de verdad encima ahora mismo? Sí, señor, respondió Jake, con un tono que sugería que era una pregunta completamente normal y razonable, como si le preguntaran si había recordado traer un lápiz. ¿3? Sí, señor. ¿A una clase de historia militar? Sí, señor. La mano izquierda principal de Clandatu se levantó para masajearse lo que podría haber sido su sien. Cadete Morrison, acabo de pasar los últimos 40 minutos explicando con todo lujo de detalles por qué las espadas son reliquias obsoletas de la guerra primitiva. ¿Y me dice que vino a esta clase con 3? Sí, señor, dijo Jake. Luego, tras una breve pausa, para ser justos, las llevo en todas mis clases. El sonido que salió de la garganta del profesor Clintus no era exactamente una palabra. Era más bien el ruido que hace una tetera justo antes de explotar. En algún lugar de la primera fila, la unidad traductora de un estudiante que respiraba metano se rindió por completo y comenzó a emitir suaves pitidos de angustia. Este iba a ser un semestre interesante. Profesor Clendu descendió de su podio con los movimientos pausados de quien acaba de decidir que la docencia estaba a punto de volverse personal. Sus botas repiqueteaban contra el suelo del aula con un ritmo que sugería antecedentes militares o una elección de calzado muy agresiva. Los 300 estudiantes observaban con la clase de atención absorta que nunca prestaban al material del curso. Cadete Morrison, dijo Clendu, llegando a la fila de Jake con los 4 brazos cruzados en lo que era, sin duda, el gesto universal para decir, voy a dar un ejemplo con alguien. Quizás quiera explicar a la clase por qué cualquier ser racional del año 2437 llevaría armas medievales a una academia militar moderna. Jake miró al profesor con la misma expresión que la mayoría. Reserva para comprobar si su café está listo. Son prácticos, señor. La palabra práctico flotaba en el aire como un mal olor. Prácticos. Clandatu repitió lentamente. ¿Les parecen prácticas las espadas? Sí, señor. ¿En qué escenario posible?, continuó el profesor, elevando la voz media octava. Sería una espada más práctica que, digamos, una pistola de plasma, un rifle de pulsos, un ataque de drones, una carta con palabras fuertes. Algunos estudiantes rieron. Jake no. Bueno, señor, dijo Jake, y había algo en su tono que hizo que la risa se detuviera. Las pistolas de plasma necesitan paquetes de carga. Los rifles de pulsos se atascan. Los drones necesitan conectividad de señal. Y las cartas con palabras fuertes necesitan alfabetización. Palmeó la katana en su cadera con un gesto casi afectuoso. ¿Pero acero? El acero solo necesita a alguien que sepa cómo usarlo. Las crestas craneales de Clandatu habían comenzado a contraerse, lo que según el manual de xenobiología de la Academia significaba o un pensamiento profundo o un aneurisma inminente. Ese es el argumento más agresivamente primitivo que he escuchado en 30 años de enseñanza. Gracias, señor. Eso no fue un cumplido. Entendido, señor. Desde su asiento 3 filas más abajo, el compañero de habitación de Click trae un Vespan de la especie insectoide de Chitness que básicamente parecía una mantis religiosa que había estado en la universidad emitieron un sonido que su traductor interpretó como un chasquido nervioso, pero probablemente se acercaba más a un «oh, no, allá vamos». Había visto esa mirada en el rostro de Jake antes. Era la mirada que precedía a algo brillante o a algo que los llevaba a ambos a un castigo. A veces, a ambos. El profesor Clendu se giró para dirigirse a toda la sala de conferencias, usando a Jake como apoyo visual, señalándolo con 2 de sus 4 manos. Clase,
Lo que tenemos aquí es un ejemplo perfecto del excepcionalismo humano, llevado a su conclusión más absurda. La humanidad se une a la comunidad galáctica, obtiene acceso a tecnología que deja obsoleta toda su historia militar. ¿Y qué hacen? Traen espadas al espacio. Se volvió hacia Jake. Dime, cadete, ¿también traes un garrote? ¿Quizás una piedra afilada? ¿Quizás unas bonitas pinturas rupestres? No, señor, respondió Jake con perfecta calma. Pero sí tengo un tomahawk en mi casillero. La cara del profesor mostró algo complejo. ¿Tiene un qué en su ropa? Un tomahawk, señor. Es como un hacha pequeña. Diseño nativo americano, muy equilibrada, excelente para... Sé lo que es un tomahawk. La voz de Klenu había alcanzado el volumen normalmente reservado para declarar la guerra o dar la última llamada en los bares. La pregunta es, ¿por qué tienen uno en una academia militar en el siglo XXV? Por la misma razón que llevo estos, señor. Funcionan. Apuntan directamente a cualquiera que no evite la aniquilación total de la humanidad. Verá, lo entiendo. Aún así, como pertenece a los museos, no a los cadetes. El profesor gesticulaba con tanto énfasis con los 4 brazos que parecía que intentaba dirigir el tráfico en 4 direcciones simultáneamente. Ningún escenario táctico moderno requiere una espada. Ninguno. 0. Podría programar una simulación de entrenamiento ahora mismo. Eso lo demostraría. Jake ladeó ligeramente la cabeza. ¿Podría, señor? Hubo una pausa muy peligrosa. Ese tipo de pausa que se produce justo antes de que alguien diga algo de lo que se arrepentirá, pero está demasiado comprometido con la acción como para retractarse. Sí, dijo Klendu, bajando la voz a un tono tranquilo y letal. Claro que sí. Me interesaría verlo, señor. ¿Le interesaría? Sí, señor. Muy interesado. Se miraron fijamente. Toda la sala de conferencias estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de los sistemas ambientales. En algún lugar cerca del fondo, la tableta de alguien sonó y 3 personas casi saltaron de sus asientos. ¿Y tú? Preguntó Clintu con mucho cuidado, desafiando mi evaluación profesional de la historia militar. No, señor, respondió Jake. Solo digo que me gustaría ver una demostración de lo obsoletas que están las espadas. Demostración práctica, evidencia empírica, ya sabe, ciencia. La palabra ciencia fue como gasolina en el fuego. Bien, espetó Clintu. Mañana, arena de entrenamiento 3. Programaré un escenario de combate con armas y tácticas modernas. Tendrán sus preciadas espadas. Veremos exactamente qué tan prácticas son cuando los eliminen en aproximadamente 30 segundos. Suena bien, señor. ¿A qué hora? A las 14. Estaré allí, señor, con sus espadas. Ni se me ocurriría venir sin ellas, señor. El profesor Clintu parecía querer decir algo más. Algo que probablemente involucraba varias palabras que no estaban en la lista de vocabulario aprobada por la academia. Pero en ese preciso momento, la puerta lateral del aula se abrió y el decano Torín entró arrastrando los pies. El decano Torín era un quelonio, lo que significaba que parecía una tortuga marina a escala humana y con un traje muy caro. También tenía aproximadamente 300 años, lo que en términos académicos significaba que había visto todo tipo de estudiantes. Tonterías, y por lo tanto no le impresionó nada. Llevaba 2 minutos de pie en la puerta, aparentemente observando cómo se desarrollaba la situación con la expresión de quien observa una reacción química interesante, pero predecible. Caballeros, dijo Torvin, con esa particular grosería que le da la decepción de siglos con seres más jóvenes. Debo entender que habrá una manifestación. Kandatu y Jake se giraron para mirar al decano. Hablaron simultáneamente. Sí, señor. Los ancianos ojos de Torben iban del profesor al cadete y viceversa. Una sonrisa que podría ser de diversión o de indigestión cruzó su rostro curtido. Excelente. Informaré al coordinador de sistemas de combate.
Mañana a las 14, Arena 3. Observaré personalmente. Salió arrastrando los pies del aula, dejando tras sí un silencio que parecía el instante justo después de que alguien enciende una mecha enorme. Jake volvió a sentarse. Sus espadas tintinearon suavemente. Click se inclinó y susurró: «Estás loco». «Probablemente», asintió Jake. «Te van a expulsar». «Tal vez». «¿Por qué los humanos hacemos esto?» Jake sonrió. «Porque alguien dijo que no podíamos». Las noticias corrían rápido en la Academia de Defensa Galáctica, lo cual era impresionante considerando que la mitad del alumnado se comunicaba mediante feromonas, bioluminiscencia o movimientos interpretativos de antenas. Para la hora de la cena, todos los cadetes conocían el desafío. Al apagarse las luces, había apuestas en 6 monedas diferentes y un sistema de favores complejo para una especie que incluía pasteles de algas fermentadas. Las probabilidades no estaban a favor de Jake. Click encontró a Jake en sus habitaciones compartidas alrededor de las 22 horas, sentado con las piernas cruzadas en su litera con las 3 espadas extendidas frente a él como herramientas de cirujano. La katana estaba parcialmente desmontada, y Jake pasaba un paño engrasado por la hoja con movimientos que parecían casi meditativos. «¿De verdad vas a hacer esto?», dijo Click. No era una pregunta. Su traductor le dio a su voz un tono ligeramente zumbante que coincidía con su estado general de ansiedad. «Sí», dijo Jake, sin levantar la vista de su trabajo. «Toda la academia cree que vas a perder en menos de 1 minuto». «Lo sé. El profesor Klendu ha estado programando drones de combate desde que saliste del aula. Unidades de entrenamiento militar con armas de plasma. Tiene sentido. Tiene permiso para usar 3. Número conveniente». La antena de Clicks se inclinó en lo que definitivamente era el equivalente insectoide de la exasperación. «Jake, mi amigo, mi compañero de cuarto, mi compañero cadete a quien he llegado a respetar a pesar de la alarmante tendencia de tu especie al comportamiento autodestructivo. ¿Cuál es exactamente tu plan aquí?» Jake levantó la vista y sonrió. No era una sonrisa tranquilizadora. Era el tipo de sonrisa que explicaba por qué la humanidad había conquistado su propio planeta antes de descubrir la paz mundial. «Que no te disparen. Corta los drones. Gana». Eso no es un plan. Es una nota de suicidio con formato optimista. Ya ha funcionado antes. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha funcionado eso? Jake volvió a limpiar su espada. Unos 3000 años de historia humana, más o menos. Antes de que Cle pudiera formular una respuesta que expresara adecuadamente su preocupación, terror y confusión, llamaron a la puerta. En realidad, eran más bien golpes rítmicos que sonaban como si alguien estuviera comprobando si la puerta estaba estructuralmente sólida. Jake la abrió y encontró a otros 5 cadetes humanos apiñados en el pasillo. Todos sonreían como si les hubieran dicho que las clases habían sido canceladas para siempre y reemplazadas por una fiesta de pizza. «Morrison», dijo la de enfrente, una mujer robusta llamada Rodríguez, quien aparentemente había decidido que los cortes de pelo reglamentarios eran una sugerencia educada más que una regla. «Dinos, ¿de verdad vas a hacer esto mañana?» «De hecho, haré esto mañana». Los humanos estallaron en una ovación que hizo que la antena de Click se aplastara contra su cabeza. Rodríguez se abrió paso en la habitación, seguida por los demás. «Bien, hora de la consulta táctica. ¿Cuál es tu carga?» «¿Qué ves?», dijo Jake, señalando las 3 espadas. Un cadete alto llamado Okonkwa silbó en voz baja. «¿Solo los 3? ¿No traerás refuerzos?» «Estos son los refuerzos. Soy el sistema de armas principal. Es lo más humano que he oído en toda la semana», dijo Chen, el más pequeño del grupo, que de alguna manera se había especializado en armas pesadas y nunca vio la ironía. «Me encanta. ¿Cuál es tu estrategia de aproximación?» Jake volvió a armar la katana con practicada eficiencia mientras hablaba. «Clandatu es historiador, no táctico.
Programará los drones para soluciones de disparo óptimas y campos de tiro superpuestos porque eso es lo que dice el manual. Lo que significa que estará pensando en mantenerme a distancia. ¿Cierras la distancia?, dijo Rodríguez, asintiendo con la cabeza. Tácticas antirango en un entorno de simulación urbana con cobertura. Sí, los rayos de plasma son rápidos, pero no instantáneos. El tiempo de reacción humano más el entrenamiento en espacios reducidos debería ser suficiente. Okono frunció el ceño. Debería serlo. Jake corrigió con seguridad que aquello estaba bien fundado o era catastróficamente erróneo. Chen había cogido el sable de caballería y lo examinaba con la apreciación de quien entiende de objetos afilados. ¿Por qué 3 tipos de hoja diferentes? Parece redundancia. Diferente alcance, diferente equilibrio, diferentes aplicaciones, explicó Jake. La katana es para trabajos de precisión. El sable es para golpes basados en el impulso y tiene mejor alcance. El cuchillo es para combate cuerpo a cuerpo si las cosas se ponen feas. Cuando las cosas se ponen feas, corrigió Rodríguez. El optimismo es importante. Desde su rincón de la habitación, Click observaba este intercambio con creciente horror. Están todos locos. Es una condición mental generalizada. ¿No? Los humanos se giraron para mirarlo con idénticas expresiones de confusión amistosa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Chen. Es decir, el traductor de Click tuvo dificultades para transmitir su angustia a través de la interpretación. Click, tu amigo ha retado a un profesor a combatir con armas anteriores a los vuelos espaciales contra drones militares con armas de energía. Y en lugar de disuadirlo, todos lo están ayudando a planear. Sí, dijo Rodríguez lentamente, como si le estuviera explicando algo a un niño. Porque alguien dijo que las espadas no funcionan. De Mable no. Pero ¿y si sí? Okono añadió con el aire filosófico de quien contempla los grandes misterios del universo. Abe. Jake terminó de ensamblar la katana y la deslizó de nuevo en su vaina con un clic satisfactorio. Clic, amigo. Aprecio tu preocupación. De verdad. Pero aquí está el problema con los humanos y que nos digan que no podemos hacer algo. Se levantó recogiendo sus armas. Es básicamente un interruptor de activación para ideas estúpidas que de alguna manera funcionan. De alguna manera está haciendo mucho trabajo en esa oración. Rodríguez le dio una palmadita a Click en lo que podría haber sido su hombro o posiblemente la parte superior del tórax. Míralo de esta manera. Mañana, Jake demuestra que las armas antiguas todavía tienen aplicaciones tácticas en el combate moderno o todos aprendemos algo importante. Lección sobre la arrogancia. De cualquier manera, es educativa. La lección será no llevar espadas a una pelea de plasma. Tal vez, dijo Jake, ajustándose la katana a la cadera. O tal vez la lección sea no asumir que lo sabes todo sobre combate solo porque tienes juguetes más sofisticados. Tomó el sable. ¿Sabes que te enseña el entrenamiento con espada que el simulador no? ¿Cómo hacer cosplay? Click sugirió semanalmente. Gestión de la distancia, sincronización, leer el lenguaje corporal del oponente, comprender el impulso y la palanca, conciencia situacional, la psicología del combate. Jake revisaba cada arma mientras hablaba, sus manos moviéndose con la precisión automática de una larga práctica. Las armas te hacen pensar en términos de apuntar y hacer clic. Las espadas te hacen pensar en vectores, ángulos, compromiso y consecuencias. No puedes comprometerte a medias con un golpe de espada. ¿Estás dentro o no? La sala se quedó en silencio. Incluso Clixenteni había dejado de temblar de ansiedad. Además, añadió Jake, sonriendo de nuevo. Se ven realmente geniales. El hechizo se rompió. Los humanos rieron. Click emitió un sonido, su traductor. Se convirtió en un parloteo de derrota. Rodríguez revisó la pantalla de su muñeca. Es tarde. Deberías descansar un poco. Mañana es un gran día y todo eso. Mañana será una gran humillación. Click murmuró. Ese es el espíritu, dijo Chen alegremente,
perdiendo por completo el hilo. Los demás humanos salieron en fila, cada uno ofreciendo alguna variante de buena suerte o no mueras, o en el caso de Okonkwo, recuerda que la violencia rara vez es la respuesta. Pero cuando lo es la única respuesta, lo cual era o muy sabio o completamente desquiciado. Cuando se fueron, Jake comenzó su rutina de mantenimiento de armas Prele. Click lo observó trabajar en silencio durante unos minutos. Jake Click dijo finalmente: sí. ¿Por qué llevas 3 espadas de verdad? Jake levantó la vista y por un momento la bravuconería burlona desapareció. Porque alguien me dijo una vez que las viejas costumbres ya no importan. Que la tradición es solo nostalgia con delirios. Que no hay nada valioso en saber cómo lucharon y sobrevivieron tus antepasados. Pasó el pulgar con cuidado por el lomo de la hoja de la katana. Y no estuve de acuerdo. Estas no son solo armas. Click. Son argumentos. Dicen que quizá la velocidad y la eficiencia no sean lo único que importa. Quizá haya valor en la maestría, en la disciplina, en comprender que a veces el camino más largo es en realidad el mejor. Eso es sorprendentemente profundo. Contengo muchísimas cosas. Además, dijiste que se veía genial. Y lo era. Ambas cosas pueden ser ciertas. Click se acomodó en su propia litera, diseñada específicamente para su especie y parecía un saco de dormir vertical hecho de espuma viscoelástica. Para que conste, sigo pensando que vas a perder. Es justo. Veteran mismo, pero espero que tú no. Jake sonrió. Gracias, amigo. Ya aposté todo mi pastel de algas del semestre por ti, así que por favor no hagas que me arrepienta. Espera, ¿apostaste por mí? Claro que sí. Eres mi compañero de cuarto. Sería de mala educación no hacerlo. Click. Eso es lo más humano que has dicho. Por favor, que ese no sea mi epitafio. Training Arena 3 fue diseñado para simular entornos de combate urbano, lo que significaba que parecía. Alguien había construido una pequeña manzana y la había bombardeado inmediatamente para aparentar autenticidad. Barreras de hormigón, muros medio derruidos, escombros dispersos, líneas de visión que eran a partes iguales una oportunidad táctica y una trampa mortal. Era básicamente cualquier mapa de juego de disparos en primera persona jamás diseñado, excepto con más normas de seguridad y exención de responsabilidad. La plataforma de observación estaba abarrotada, no solo de cadetes, sino también de instructores, personal de apoyo y lo que parecían ser varios miembros del consejo administrativo de la academia, quienes aparentemente habían decidido que ver humillar a un estudiante era más interesante que cualquier reunión a la que se suponía que asistieran. El decano Torvin estaba sentado al frente y en el centro, con sus ojos ancianos medio entornados en lo que podría haber sido meditación o una ligera siesta. Jake estaba de pie en la entrada de la arena con sus 3 espadas y lo que Click había descrito como su expresión de a punto de hacer algo históricamente estúpido. El profesor Klendu estaba en la estación de control, con las 4 manos bailando sobre interfaces holográficas mientras programaba sus drones de combate. Los drones flotaban cerca del otro extremo de la arena. Elegantes esferas mate en la cubierta. Del tamaño de pelotas de baloncesto, repletos de sensores y equipados con armas de plasma de entrenamiento. El entrenamiento significaba que aturdirían en lugar de matar, lo cual era considerado. Seguirían doliendo como si te hubieran dado con una pistola eléctrica envuelta en un bate de béisbol, pero al menos Jake viviría para arrepentirse de sus decisiones. La voz del decano Torben resonó en los altavoces de la arena. Caballeros, las reglas son simples. El primero en 3 turnos gana. El cadete Morrison usará las armas que haya elegido. El profesor Klendu controlará 3 drones de combate estándar armados con plasma aturdidor. El entorno está en vivo. Comiencen cuando estén listos. Klendu levantó la vista de su puesto de control, con una expresión entre confiada y vengativa. ¿Alguna última palabra, cadete? Jake desenvainó su katana con un movimiento fluido. La hoja reflejó las luces de la arena y brilló. Sí, agáchate. ¿Qué? Jake ya se estaba moviendo.
Los drones abrieron fuego de inmediato. Rayos de plasma silbando por el aire con ese sonido distintivo, como seda desgarrada mezclada con un avispón furioso. Jake no estaba donde apuntaban los rayos. Había roto la izquierda. En el instante en que dijo agacharse, usando una barrera de hormigón como cobertura antes de que los drones pudieran ajustar su seguimiento. En la plataforma de observación, Rodríguez se inclinó hacia adelante. Aquí vamos. Los drones se desplegaron. La clásica formación de supresión, intentando inmovilizar a Jake tras una cobertura con campos de fuego superpuestos. Era la doctrina táctica de manual. También era exactamente lo que Jake había predicho. Clendu luchaba según el manual porque eso era lo que hacían los académicos. Seguían patrones establecidos. Jake no. Salió de detrás de la barrera agachado y rápido, no cargando directamente, sino moviéndose en un ángulo que colocaba a un dron entre él y los otros dos. La geometría era hermosa si sabías qué buscar. Acababa de convertir una de las ventajas de Kendu en una desventaja. El dron delantero disparó. La katana de Jake se movió en un arco cerrado, y el rayo de plasma se desvió de la hoja con una lluvia de chispas y energía disipada. La mitad de la plataforma de observación se quedó sin aliento. La otra mitad asumió que se habían equivocado. Acababa de parar el plasma, susurró Chen. El plasma aún importa, susurró Okono. Solo de verdad. Materia excitada. Jake acortó la distancia con el primer dron en 4 pasos de carrera que parecían más bien una caída controlada hacia adelante. La katana golpeó una diagonal precisa a través del grupo de sensores del dron. Los sistemas anticolisión de la máquina la mantenían en el aire, pero su capacidad de apuntar había desaparecido. Uno menos, funcionalmente hablando. El rostro de Clintu en la cabina de control había pasado de la confianza a la preocupación y finalmente a la confusión total. Sus manos se movían. Más rápido por la interfaz, poniendo a los 2 drones restantes en modo de persecución agresiva. Jake ya estaba rodando tras un muro medio derrumbado mientras el fuego de plasma devoraba el aire donde había estado parado. Llegó al otro lado y ahora estaba en un espacio reducido donde las ventajas de largo alcance del dron no significaban nada. El segundo dron dobló la esquina en lo alto. Jake se agachó, desenvainó su sable de caballería en un cruce que se transformó directamente en un golpe ascendente. La hoja impactó en el tren de aterrizaje del dron, cortando la unidad de propulsión. Golpeó el suelo con un crujido de electrónica costosa. 2 minutos, observó Din Torbin con suavidad. No 30 segundos. El profesor Clendu usaba los controles con las 4 manos, abandonando por completo su compostura académica. El tercer dron se retiraba a toda velocidad, intentando ganar altitud y distancia. Inteligente. Demasiado tarde. Jake ya había pasado de la persecución a la intercepción. Interpretó el patrón de movimiento del dron, calculó la trayectoria y se dirigió hacia donde iba a estar en lugar de hacia donde estaba. El sable volvió a su funda. El cuchillo de combate se le desprendió de la espalda. El dron superó una barrera y encontró a Jake ya allí, esperando. Saltó, agarró una varilla que sobresalía de los escombros, la usó para ganar altura y lanzó el cuchillo con un movimiento fluido que sugería que ya lo había hecho antes, probablemente muchas veces, posiblemente con objetivos en movimiento. La hoja giró 2 veces y se incrustó en el procesador central del dron. La máquina cayó como una marioneta con los hilos cortados. La arena quedó en silencio, salvo por los sonidos de los drones dañados y los escombros removidos. Jake aterrizó, rodó y se incorporó. Se acercó al tercer dron, recuperó su cuchillo y se giró para encarar la observación. Cubierta. Ni siquiera respiraba con dificultad. En la cabina de control, el profesor Clendu miraba fijamente sus monitores como si lo hubieran traicionado personalmente. Sus 4 manos colgaban inmóviles sobre controles que ya no importaban. El decano Torbin se inclinó hacia adelante en su asiento, y por primera vez en probablemente décadas, parecía genuinamente interesado. Tiempo,
2 minutos y 40 segundos. Los drones eliminaron a 3. El cadete Morrison marcó 0 veces, con sus antiguos ojos fijos en el profesor. Creo que eso es lo que los humanos llaman una blanqueada. La plataforma de observación estalló. Vítores, parloteos de sorpresa, el silbido que emite una especie cuando se sorprende. Y desde la sección humana, lo que solo podría describirse como un grito de satisfacción. Click se volvió hacia Rodríguez. ¿De verdad acaba de pasar? Eso acaba de pasar, confirmó Rodríguez, con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. ¿Pero cómo? Tenían armas de plasma, sensores, programación táctica. Okono se encogió de hombros. Resulta que es difícil disparar a alguien que sabe cómo no estar donde disparas. E incluso es más difícil cuando saben cómo hacerte disparar donde quieren. Abajo, en la arena, Jake había envainado las 3 espadas y caminaba tranquilamente de vuelta a la entrada. Levantó la vista hacia la plataforma de observación, encontró al profesor Clendu en la cabina de control y le ofreció un pequeño y respetuoso asentimiento. Fue el asentimiento lo que lo cautivó. No era burla, ni regodeo, solo reconocimiento. De guerrero a guerrero, excepto que uno de ellos era un profesor cuya visión del mundo acababa de ser ajustada con extremo prejuicio. Bean Torben se puso de pie lentamente, con las articulaciones crujiendo. Creo, dijo con una voz que resonó por la plataforma de observación repentinamente silenciosa. Quizás debamos reevaluar nuestra postura curricular sobre el entrenamiento con armas históricas. Miró directamente a Clandatu. Con efecto inmediato. El profesor logró asentir débilmente con los 4 brazos colgando flácidos. Cuando Jake salió de la arena, los cadetes humanos lo acosaron con felicitaciones. Click se abrió paso entre la multitud, su antena vibrando con algo que podría haber sido emoción, alivio o tal vez simplemente una sobrecarga sensorial. Plan, ganaste, dijo Click como si aún no pudiera creerlo. Te dije que funcionaban, respondió Jake. ¿Pero cómo? Explícamelo como si no tuviera deseos de morir. Jake sonrió. Luego, ahora mismo, creo que le debes a alguien un montón de pasteles de algas. Vale la pena, dijo Click, y se dio cuenta de que hablaba en serio. La plataforma de observación estaba casi vacía, pero el decano Torvin había pedido que Jake y el profesor Clendu se quedaran para lo que él llamó un informe posterior a la acción, y lo que todos entendieron como ver a un profesor comer pastel humilde con 4 tenedores. Clintu estaba sentado en una de las sillas diseñadas para especies multiformes, con aspecto de haber descubierto que toda su carrera era una mentira, lo cual, para ser justos, no estaba lejos de la realidad. Sus 4 brazos descansaban flácidos sobre los reposabrazos en una postura que sugería una derrota existencial total. Jake permanecía tranquilo, aún con sus espadas en la mano, porque al parecer acababa de hacerlo. El decano Torín se había posicionado entre ellos como un árbitro, esperando a ver si otra ronda estaba a punto de estallar. El profesor Torvin dijo lentamente: ¿Quieren empezar o lo hago yo? Kendu emitió un sonido como el aire escapando de un globo desinflado. No entiendo. Los drones tenían potencia de fuego, alcance, sistemas de puntería y programación táctica superiores. Desde cualquier punto de vista, deberían haber ganado. Bim, debería haberlo hecho, asintió Jake. Si hubiera luchado como un objetivo, explicó. Jake se desató su katana y la sostuvo horizontalmente sobre ambas palmas como si presentara pruebas. Sus drones fueron programados para luchar contra un oponente usando la doctrina táctica moderna. Fuego de supresión, control de zona, potencia de fuego abrumadora. Es lo que funciona contra enemigos que piensan en términos de cobertura, ocultación y respuesta al fuego. Giró la hoja ligeramente, la luz deslizándose por su filo. Pero el combate con espada no piensa así. Piensa en términos de fluidez, redirección y compromiso. Fluidez, repitió Clint débilmente. El agua encuentra el camino de menor resistencia. So did your drones created kill zones,
so didn't go where the kill zones were. They established firing patterns, so I moved in the gaps between patterns. They tried to maintain optimal distance, so I closed where optimal distance didn't matter. Hacker resetted the blade. Guns teach you to control space by threatening it. Swords teach you to control space by occupying it. Dean Torben's weathered face creased into something that made Tabeben a smile. Go on. Every weapon system has assumptions built into it. High continued, warming to the subject. Modern combat assumes both sides are using similar technology, similar tactics, similar threat assessments. When you break those assumptions, you create what military historians call an asymmetric advantage, a gesture that has three swords. These break every assumption your drones were programmed with. But the plasma bolts, Klendu protested. You deflected them with a sword. That shouldn't be possible. Plasma is used separated material together by magnetic containment. Hit it at the right angle with a conductive surface. You can deflect the trajectory enough to miss, Hack shrugged. It's not easy, and I wouldn't recommend it as a primary defensive strategy. But it works if you commit to it. Commit? Torin said thoughtfully. That's the real lesson, Hack said. Swords don't ham. They don't run out of ammo. They don't need battery packs or maintenance cycles or software updates. But more importantly, they require commitment. You can't all-fuse a sword. You're either controlling the distance or you're not. You're either reading your opponent or you're not. You're either accepting the risk of close combat or you're not. He looked directly at Klandatu. Modern weapons let you kill from safety. Swords remind you that combat has consequences. That makes you better at combat even when you're not using swords. The professor's cranial ridges had stopped twitching. He looked thoughtful now instead of defeated. Your resign sword training isn't about the swords. Exactly. It's about distance management, timing, body mechanics, psychological warfare, and understanding that sometimes the most efficient solution isn't the most effective one. Hake tapped the katana at his hip. These teach principles that translate to any combat scenario. They make you think three-dimensionally. They force you to understand momentum, leverage, and opportunity costing was that pointing and clicking never will. Torbin nodded slowly. Which is why humanity's close quarters combat specialists consistently outperform other species in complex tactical scenarios. We've had 3,000 years of practice at making sharp metals solve problems, Hake said. Turns out to the lessons call. There was a long silence. Professor Klendu stared at the floor, all four hands now drumming against the armrests in what might have been thought or might have been the neurological equivalent of rebooting. Finally, he looked up. I was wrong. Sir, Hake said. I was wrong. Not about swords being obsolete as primary weapon systems. They are, but about them being useless. About the principles behind them being primitive. Klandatu stood, all four arms moving in what Hake had learned to recognize as formal gesturing. You didn't use to win that demonstration, Cadet Morrison. You taught a lesson that I should have been teaching. I just did what worked, sir. Which is exactly the point. Isn't it? Warfare isn't about having the best technology. It's about applying the right principles with the right tools at the right time. The professor's cranial ridge settled into what might have been acceptance or might have been grudging respect. I've spent 30 years teaching students that mother always beats ancient. You just proved that wisdom beats both. Din Torin made a pleased rambling sound deep in his throat. Well then, I believe this calls for a curriculum adjustment. Professor, how would you feel about developing a new course? Historical weapons and contemporary tactical applications? Klantu's eyes widened. You want me to teach sword fighting? I want you to teach why sword fighting matters. Torbin corrected. The principles, the philosophy, the practical applications of ancient combat methodology to modern scenarios,
A glanced at Jake with Cadet Morrison as your teaching assistant. Naturally. Naturally, Jake said. Try not to grin too obviously. This is insane, then that mattered. 10. Louder. But if we're going to do it, we're going to do it properly. Full historical context, comparative tactical analysis, practical demonstrations. A turned to Jake. And you're going to teach the actual sword work because apparently you know what you're doing. Happy to help, sir. I'm still not entirely convinced this isn't an elaborate human prank. Welcome to working with humans, sir. That feeling never goes away. Din Torin stood with the cracking sounds of someone who does at all on. Gentlemen, I believe we've had enough excitement for one day. Professor, draft a course proposal. Cadet Morrison, try not to challenge any more instructors to combat this semester. I'll do my best, sir. That's what worries me, Torvin said. But he was definitely smiling now. As they filed out of the observation deck, Clandatu paused at the door. Morrison. Sir, why 3 swords? Why not just one? Jake considered the question seriously. One is for fighting, one is for backup, and one is because it looks cool. That's it. That's your reasoning. Also, Jake added, you should see what I kept in my locker. Professor Clendu's face did something complicated. I'm almost afraid to ask. Probably for the best, sir. The next morning, word had spread through the Academy's rumor network with the efficiency of a computer virus and the accuracy of a game of telephone played across 47 species. The general consensus was that humans were either tactical geniuses or collectively insane and possibly both simultaneous. Jake was at his locker swapping out textbooks for his next class when a small crowd of alien cadets approached. They had the coach's body language of people approaching a potentially dangerous animal at a zoo. The spokesperson was a Rayeyan Named Vaughan who looked like someone had given an octopus a business degree and a mild anxiety disorder. His translator crackled to life. Cadet Morrison, if I may ask a question. Sure, Jake said, not looking up from his lock organization. Yesterday's demonstration was impressive, educational even. But I must know. Vaughan's tentacles gestured in what was probably his species' equivalent of confusion. Why were you wearing 3 swords if you only needed one for the demonstration? Jake closed his locker and turned to face them with the kind of smile that suggested the answer was either very simple or very concerning. Well, Vaughan, that's an excellent question. One is for fighting, one is for backup, and one is because it looks cool. The aliens exchange glances, or the equivalent thereof. That's it, Borre said. That's the tactical reasoning. Yep, but surely there is more strategic depths. Too. Nope. Sometimes things are exactly as simple as they appear. There was a pause while several species tried to process whether humans were used naturally this way or if Jake was specifically messing with them. The answer was probably yes. Click, who'd been? Watching from a safe distance, chittered something his translator rendered as resigned amusement. Tell them about the locker, Jake. Jake's smile widened. Oh, right. You guys want to see something fun? I'm not sure fun is the right word, Vaughan said nervously, but his curiosity had clearly overridden his survival instincts. Jake opened his locker again, slowly, dramatically. The crowd collectively took a step back. Inside, mounted on custom racks displayed with the kind of care most people reserve for priceless art or religious artifacts, was an arsenal that looked like someone had robbed a medieval museum and then kept going. To battle axes, one with a blade that gleamed like it had been sharpened that morning. A short spear with a leaf-shaped blade. A collection of throwing knives errand bases like some kind of dement wind chime. A morning star that looked like it had been designed by someone who talked regular masses weren't scary enough. A sander, a 6-foot Herman greatsword that had been mounted diagonally because it literally didn't fit any other way. And inexplicably,
leaning in the back corner like it was just waiting for its moment. Albird. The silence was profound. Is that? Vaughan said weakly. Is that a polearm? That's Albird. Jake corrected cheerfully. Combination axe, spear, and oak. 15th century design, excellent reach, multiple applications, very versatile. Why do you have a Albird in your locker? Why wouldn't you have a Albird in my locker? Because we live in space, in the future, with plasma weapons. Jake closed his locker with a gentle click. And yet yesterday he won a fight with a sword. Makes you think, don't it? Boar's tentacles had gone limp. You humans are going to be the death of galactic civilization. Or it's salvation, Click offered. Still gathering data on that. The crowd dispersed slowly, muttering in various languages and communication methods, all of which probably translated roughly to, what did we just witness? And why are humans like this? Across campus in his newly assigned office where he was drafting the curriculum for historical weapons and contemporary tactical applications, Professor Klendu sat at his desk. The walls were decorated with various artifacts from military history across multiple species. It was the kind of office that screamed, I have opinions about ancient battles, and I will share them whether you ask it or not. On the desk in front of him, still in its shipping container, was a package that had arrived that morning. Ede ordered it immediately after the demonstration in a moment of what he was now characterizing as either professional growth or a complete psychological break. He opened the container slowly. Inside, wrapped in protective foam and accompanied by detailed care instructions in 17 languages, was a katana, not a decorative piece. A functional blade properly balanced, clearly meant for actual use. Clinton lifted it carefully with two of his 4 hands. The weight was different than he expected, more substantial. The blade caught the light from his office window, and threw it back like liquid silver. He stood, moved to an open space in his office, and tried a basic strike. It was clumsy, unbalanced, completely wrong by any standard that actually mattered. But it was a start, reassessing previous conclusions. He mattered to himself. Then louder, testing how it felt to say out loud historical weapons and contemporary tactical applications taught by Professor Klendu. He paused. And teaching assistant Morrison, who will never let me forget this, he hung the katana on his wall, right between a Marchen pique and a Centaur energy lance. It looked exactly right there, like it had been waiting for that spot all along. Somewhere across campus, Jake Morrison was heading to his next class wearing 3 swords because someone else said that was ridiculous. And Jake had taken that as a personal challenge rather than reasonable advice. Behind him, the legend was already growing. The woman who brought swords to the future and somehow made it work. The cadet who taught a professor that maybe, just maybe, there was still value in the old was. And in lockers across the academy, in quiet moments when no one was watching, other cadets were beginning to wonder if swords still worked. What else from the old was might be worth revisiting? What other ancient wisdom had been dismissed too quickly in the rush toward modern solutions? But those were questions for another day. For now, Jake had advanced tactical theory in 10 minutes, and he was absolutely going to be late because the Albird kept cashing on door frames. Some problems, it turned out, transcended species and centuries.